que dijiste, ¿cómo hicieron este ejercicio? ¿Lo estuvieron pensando? Y yo, como no había estado pensando, después sí me puse a releer y a mirar, y me pareció algo importante el potencial agua, porque hay mucho para leer y es bastante, a ver, no sé si por ahí a mí no me resulta por ahí tan fácil. Estuve leyendo también otras cosas con respecto al potencial agua que vos habías dejado, y la verdad que es bastante importante, y no me pareció fácil de sacarlo si uno no entiende el concepto. Por Perfecto, ese, sí, a mí me sí. pasa eso. No sé el Es resto. lo de agua es en general es lo más complicado, ¿no? De conceptualmente. Mm. Bueno, Profe, sí, no estoy pudiendo ver la pantalla si es que está compartiendo. ¿Cómo haría? a ver, no estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. Yo no veo, ¿cómo hago? Corre la pantalla. Sí, está compartiendo. Ahí está, se ve. No, no sé si todos pueden ver, pero sí No que sé, se ve. ¿estás con el Por lo menos. celular? Sí, con el celular, ¿cómo hago? Eh, Corre la pantalla, desliza. así, deslizar así, tal vez. Creo que hacia arriba, porque hacia abajo seguís viendo a los compañeros. Hacia arriba ves la pantalla, si Ahí está, deslizás. ahí está. Ahí está, gracias. Ah, listo. Bueno, eh, acá conceptualmente hay dos situaciones, ¿no? Una es qué es lo que pasa de día y otra es qué es lo que pasa de noche, ¿no? De noche, ¿qué es lo que habíamos dicho? Si la planta está en equilibrio, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa de noche? Se cierran los estomas. Los estomas se cierran, entonces la planta no está transpirando. Si no hay transpiración. Si no hay transpiración, ¿qué pasa? Si no hay No, transpiración, no no hay hay pérdida de agua. circulación. No hay, No hay No hay pérdida de agua. no hay pérdida de agua. ¿Qué pasa con la absorción? Y en un punto también se frena. ¿Cuándo se frena la absorción de agua? Sí, Cuando todos los potenciales agua son iguales. Ahí va, ¿sí? Cuando claro. la planta llega, eso es lo que se llama el equilibrio, ¿sí? Llega al equilibrio en donde todos los potenciales agua son iguales entre sí y iguales a quién? Al de la raíz. Al del suelo. La del suelo. ¿sí? Del suelo. Entonces, cuando toda la planta tiene el mismo potencial agua y es igual al del suelo, ahí deja de absorber agua, ¿sí? Porque... Discúlpame, hay sí. muchos compañeros que tienen el micrófono abierto. ¿Lo pueden pagar, por favor? Porque no se escucha. Ahí va. Bueno, entonces, el potencial agua, ¿sí? Cuando llega al equilibrio, ¿sí? La planta, que eso significa que el potencial agua de toda la planta es el mismo y es el mismo del suelo, no ingresa más agua a la planta, ¿sí? Porque acuérdense, el agua se mueve por diferencias de potenciales, ¿sí? Si la raíz tiene un potencial agua más bajo que el suelo, va a seguir absorbiendo agua. Entonces, ¿cuándo deja de absorber agua la planta? Cuando se equipara con el suelo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Si suponemos que está en la noche, que ya está en equilibrio, ¿sí? Esto podría aclararse que es antes del amanecer, como para decir, bueno, en general, a menos que estemos en una situación muy extrema, y lo vamos a ver, en general antes del amanecer la planta ya llegó al equilibrio, ¿sí? La planta llega al equilibrio a mitad de la noche, ¿sí? O antes, ¿sí? A las 2-3 horas de cortarse la transpiración ya suele llegar al equilibrio con el suelo. Entonces, ¿qué potencial agua tendría la raíz en esta situación? Menos 0,06. Menos 0,06. 0,06. ¿Y el tallo? Lo mismo, ¿Y la hoja? Todos igual. lo mismo. Bueno, todo lo mismo, ¿sí? Entonces, esta tiene todo el mismo potencial agua y es el del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es durante la noche que ya está en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando arranca el día? ¿Qué pasa con el día? Se abren los estomas y empieza la Se transpiración. abren los estomas y empieza a transpirar la planta. Entonces empieza a perder agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Empieza a perder agua y entonces, ¿qué es lo que pasa con el potencial agua?
Empieza a bajar el agua que está en la planta. Empieza a bajar. ¿Dónde empieza a bajar primero? En En la las hoja. hojas, en las hojas porque el sol, si hay, a ver, el sol está a temperatura, está levantando la temperatura. El sol va levantando la temperatura y en las hojas, que es donde están los estomas, por donde se pierde el agua, es el primer lugar en donde empieza a bajar el potencial agua, ¿sí? Después, eso se va transmitiendo al resto de la planta, ¿sí? Porque si baja el potencial agua acá, bueno, si acá tiene un potencial agua un poco más alto, ¿qué pasa con el agua? Se va a mover hacia allá, ¿sí? Se va moviendo hacia donde el potencial es más bajo. Entonces, pasa, el agua se va para allá y eso hace que acá haya menos agua y entonces baje acá también el potencial agua. Y entonces, el potencial, el agua que está acá se va a ir para allá, ¿sí? Entonces, ese continuo, ese hilo continuo que se genera, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que los potenciales agua van bajando, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene un potencial más bajo, la hoja o la raíz? La hoja. O la misma. Por ahí dicen la hoja, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Para mí la raíz, porque dijimos que Para mí la raíz. Sí, la raíz, porque tironea el agua. A ver. Va quedando con Para mí menos también la agua la raíz. raíz. Bueno, por ejemplo, si yo digo, bueno, tengo en la hoja, me baja a menos 0,1, ¿no? Y ustedes dicen la raíz más bajo, ¿no? Menos 0,3, ¿no? Por decir un ejemplo. Este es más bajo. Bueno, esto es más bajo, más chiquito que el de la hoja. Si eso fuera así, ¿qué pasaría con el agua? ¿Iría de dónde a Tendría dónde? que ir a la raíz. ¿Cómo se mueve el agua? Por diferencia de Por potencial. diferencia de potencial. Acá tenemos el 0, menos 0,1 está acá, perdón que esto se ve, y vamos a hacer una cosa. Lo voy a escribir acá porque si no tiene... ¿se ve, no? Esto, menos 0,3. Menos 0,1. Profe, hay un compañero que está pidiendo que la admitan. Sí. Ay, ¿puedo poner alguno de colaborador para que admita? Así no tengo que estar yendo y viniendo. Yo no tengo problema. Bueno, María José. Confitrión. Ahí va. Gracias. ¿Te puse? Sí. Bueno, genial. Así no estoy yendo y viniendo. Bueno, si yo tengo entonces, decíamos, bueno, el 0 es acá, menos 0,1 es acá, y menos 0,3 es acá. Entonces, si el potencial agua es más bajo en la raíz que en la hoja, ¿sí? ¿El agua cómo se movería? ¿De dónde a dónde? Entre De la hoja a la raíz. De la hoja a la raíz. 0,1 a 0,3, ¿no? De la hoja a la 0,3. raíz. ¿Y eso Sí. puede pasar? ¿Que de la hoja vaya No. el agua hacia la raíz? No. Jamás, ¿sí? No. Tiene que ser ascendente. Es ascendente, siempre. O sea, el más bajo siempre es el de la hoja. Y no es solo por cómo es, digamos, por un lado es por cómo sabemos nosotros que es el movimiento del agua. Pero más allá de saber, porque si no supiéramos cómo es el movimiento del agua, pensemos en esto. Si nosotros tenemos que la hoja acá es menos 0,06, ¿no? Y acá la raíz también es menos 0,06 de noche, porque estamos en el equilibrio, ¿sí? Cuando sale el sol, empieza a perder agua, y entonces empieza a bajar este. Y el tallo no baja
el potencial agua del tallo hasta que de algún modo se transmite esta bajada de potencial agua hasta el tallo, ¿se entiende? El agua se va moviendo de célula en célula, ¿sí? En realidad se va moviendo, después llega al xilema y se mueve en el xilema con una tensión, ¿sí? Una presión negativa. Por la presión negativa que se genera acá en la hoja, en la cámara subestomática que está evaporando el agua, ¿sí? Entonces, es como que la que tironea es en donde está la cámara subestomática. Entonces, siempre el valor más bajo es el de la hoja, ¿sí? Entonces, la idea es, esto no podría ocurrir, ¿sí? Porque si por alguna cuestión la hoja tuviera un potencial agua más alto que la raíz, el agua iría de la hoja a la raíz, ¿sí? Y eso no ocurre. La raíz, por otro lado, siempre va a ser más bajo que el suelo. Puede ser igual que el suelo si está en equilibrio de noche o más bajo, ¿sí? La raíz tampoco puede tener más que el suelo, porque entonces el agua saldría de la planta, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Estamos? Sí, se entiende. ¿Sí? Se entiende. Sí, clarísimo. Entonces, si tuvieran que poner valores acá, en la hoja, el tallo y la raíz, ¿qué pondrían? De estos valores, por ejemplo. El 0,3 en la hoja, el 0,1 en el tallo y el 0,08 Por ejemplo. la raíz. Eso podría ser una... ¿Se entienden todos? Sí. ¿Sí? El que tiene Sí, siempre que estar más cerca, digamos, digamos, la raíz es el que es el más parecido al suelo, porque está ahí al ladito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando baja el de la raíz, ahí empieza la absorción de agua, ¿sí? Hoy lo vamos a ver mejor. Pero de día, cuando está transpirando la planta, ya pierde el equilibrio, ¿sí? Entonces ya no deja de tener el mismo potencial agua del suelo. Y siempre piensen así, lo que está más cerca del estoma es lo que es más negativo, ¿sí? Y la Profe, raíz, disculpe, ¿puede ser que había como para esta situación de la planta durante el día varios valores para elegir? ¿Puede ser que sobren algunos? sí, sobran. Ah, Sí, sí, está bien, sí, porque yo, por ejemplo, esta situación de la planta durante el día, puse, bueno, en el suelo ya estaba, ¿no? El menos 0,06, después a la raíz le puse menos 0,08, al tallo le puse menos 0,1 y a las hojas menos 0,3. No sí. sé si está ¿Qué es bien. lo mismo que pusimos acá? Sí, más o menos lo mismo. Sí, lo único que a la raíz le puse, no, al tallo. Ah, sí, sí, es lo mismo. Sí, 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 está perdón. bien. Sí, 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 está acá bien, está bien. fíjense que hay valores, miren, fíjense que hay valores que son positivos. Estos, Claro, y la planta justamente tiene el potencial adentro de la planta es siempre negativo. Yo los sí. positivos los descarté de Estos los entrada por descartan de eso. entrada, claro. Ya no existen esos en la naturaleza, ¿sí? O sea, porque esto es potencial agua, ¿sí? No es el de presión. El potencial agua en las plantas y en el suelo es negativo, ¿sí? Siempre. Así que ya esos los descartan directamente, ¿sí? Esto se descarta. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Ahora igual vamos a seguir viendo esto de la cuestión. ¿Sí? ¿Continuamos o...? Está bien. Sí. Bueno. Sí, profe. Vale. Profe, una consulta. Sí. Si, por ejemplo, en la raíz y el tallo, yo pongo menos 0,06 y en la hoja pongo menos 0,3, ¿estaría bien igual? Porque usted había dicho que como la hoja empieza a transpirar,
No sé si el ruido. Sí, Bueno. estaría bien. Esperen, perdón, Sí. Podría ser, sí. Digo, como esto, como la hoja empieza a transpirar, entonces hasta que empieza a hacer los potenciales, a hacer el movimiento, ahí el tallo recién iría hacia la hoja y ahí empezaría a haber una diferencia con la raíz. ¿Estoy Sí, bien lo que pienso? Eso podría ser, claro, al amanecer, por ejemplo. Al O en amanecer. las primeras horas de la mañana, sí. Bien, Sí, no al eso mediodía. estaría bien, sí. Perfecto, Sí. gracias. Perdón, tengo miedo de hacer algo. Bueno, ¿estamos? Entonces, podría ocurrir lo que es importante es que conceptualmente no pongan eso, no pongan un valor más negativo en la raíz que en la hoja, por ejemplo, ¿sí? O un valor más alto, ¿sí? Un potencial agua más alto en la raíz que en el suelo, por ejemplo, ¿sí? O en la hoja que en el suelo, ¿sí? Es esa lógica de que el valor más alto, el más alto es el menos negativo, ¿no? El que está más cerca de cero. Ese siempre es el del suelo y después le sigue la raíz, el tallo y la hoja, ¿sí? Y que eso es durante el día. Que durante la noche, si ya está en equilibrio, uno puede suponer que es todo igual, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, teníamos que seguir con cómo era el movimiento del agua en el suelo, ¿sí? Ya nos vamos un poco de la raíz, ¿sí? Pero vamos a pensar cómo se mueve el agua en el suelo, ¿sí? ¿Que el agua por qué se mueve en el suelo? Bueno, hay una partecita que se está evaporando, pero gran parte del agua que está en el suelo se mueve porque las plantas lo están absorbiendo, ¿sí? ¿Y cómo es ese movimiento dentro del suelo? Bueno, es también por lo que llamábamos flujo masal, ¿sí? Flujo masal, acuérdense, en el xilema, el movimiento del agua, siempre que el agua se mueva sin atravesar membranas, decíamos que era un flujo masal, ¿sí? Que se mueve por diferencias de presión hidrostática. Cuando uno piensa en cómo se mueve el agua cuando entra y sale de una célula, ahí es por difusión y es por diferencias de gradientes de potencial agua. Cuando es por flujo masal es por diferencias de presión. En el suelo, ¿cómo es ese flujo masal? Bueno, depende entonces de las diferencias de presión, ¿sí? De presión, de potencial de presión, ¿sí? Y depende también de una característica que tiene el suelo, que es lo que llamamos conductividad hidráulica, ¿sí? ¿Qué es la conductividad hidráulica? Es una medida, ¿sí? Que nos da una idea de cuál es la facilidad con la cual se mueve el agua en el suelo. ¿Qué significa eso? Si la conductividad hidráulica es muy alta, es que el agua se está moviendo muy fácilmente, ¿sí? Entonces, y eso depende del tipo de suelo que tiene y del contenido hídrico, ¿sí? Entonces, a medida que el suelo se va secando, ¿qué es lo que pasa con la conductividad hidráulica? ¿Qué piensan? Baja. Va a bajar, ¿sí? Cuando va secándose el suelo, la conductividad hidráulica se hace cada vez más baja, ¿sí? Entonces, el flujo masal, ¿sí? El movimiento del agua es más lento, ¿sí? ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, que si el movimiento del agua en el suelo va siendo más lento, a la raíz le cuesta más absorber agua, ¿sí? Entonces la conductividad hidráulica es importante porque si tiene una conductividad hidráulica muy baja el suelo, la raíz le va a costar mucho absorber agua, ¿sí? Y puede no absorber lo suficiente como para recuperar lo que está perdiendo por transpiración, ¿sí? Entonces, ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo puedo medir la conductividad hidráulica del suelo? ¿Se mide? Yo creo que se mide
No estoy segura cómo se llaman bien los equipos. Uno puede medir, me dice un poco el flujo masal. No sé si se mide la conductividad hidráulica. Se mide bastante por flujo masal. No sé cómo le sacan después el gradiente de presión, pero una de las formas es, por ejemplo, se da un pulso de calor en un punto del suelo y se tiene un termómetro en una distancia, ¿no? Por ejemplo, a 1 metro se pone o a 50 centímetros se pone un termómetro. Caliento acá el suelo, ¿sí? Le doy un pulso de calor así fuerte, rápido, y veo cuando el termómetro aumenta la temperatura, ¿sí? A 1 metro de distancia, por ejemplo. Entonces, tomo el tiempo de lo que tarda el agua caliente que yo calenté en este punto en llegar a este otro punto, ¿sí? Y ahí puedo calcular como la velocidad, ¿sí? Con la que se está moviendo el agua. ¿Se entiende más o menos? Así yo sé que calculan varias veces y no estoy segura si la conductividad hidráulica después la sacan con eso o hacen también cuestiones un poco más complicadas, porque ahora vamos a ver que con el tipo de suelo cambia la conductividad hidráulica. Yo la que conozco es esa, que calientan en un punto y se miden en otro punto y ahí ven cuánto tarda en llegar el agua, ¿sí? El agua caliente, entonces qué velocidad está teniendo el agua, el flujo se calcula, ¿sí? Eso si uno sabe cuánta agua hay, ¿sí? Uno puede calcular cuál es el potencial agua y cuál es el potencial de presión en el punto que yo la calenté. Y entonces despejar de algún modo la conductividad hidráulica. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo cambia esa conductividad hidráulica dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Y dependiendo del contenido hídrico. Pero conceptualmente, ¿sí? Lo que uno tiene que pensar es que, por ejemplo, cuando yo tengo un suelo que está lleno de agua, ¿sí? Todo apenas llueve, ¿sí? Está todo los poros llenos de aguas, ese suelo está saturado, ¿sí? Ese suelo no es algo bueno, digamos, para las plantas, pero es algo que ocurre, ¿sí? Cuando está lloviendo. Cuando está lloviendo el suelo está saturado, ¿sí? Ahora, cuando deja de llover, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa primero con el agua? El agua, por el efecto gravitacional, ¿sí? Escurre, pero por la gravedad, ¿no? Entonces, es removida y lo que ocurre es que quedan algunos poros con aire, ¿sí? Y otros llenos de agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, ¿sí? Apenas deja de llover o después de que uno riega, es lo que nosotros llamamos que es un suelo capacidad de campo, ¿sí? Que queda con la mayor cantidad de agua que puede quedar retenida por absorción y se pierde todo lo que se libera por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo entiendo es que tiene que tener aire, sí, para que pueda estar disponible el agua. No es que no va a estar disponible el agua va a estar disponible, lo que pasa es que las raíces necesitan que haya aire. Digamos, esto es... Si no pueden absorber. Si no, sí, ya vamos a ver más adelante, pero el problema que le ocurre a las raíces, hay especies que tienen adaptaciones para eso, pero el problema que les ocurre a las raíces principalmente es que se quedan sin oxígeno. Si se quedan sin oxígeno no pueden respirar, y si no pueden respirar no pueden generar ATP, ¿sí? Y el ATP lo necesitan para un montón de procesos, ¿sí? Necesitan energía, ¿sí? Entonces, el problema que tienen las raíces es ese, principalmente, ¿sí? La anoxia que les ocurre en la inundación. Entonces, eso es lo que ocurre cuando una planta está en un suelo inundado, ¿sí? Algunas especies tienen un montón de adaptaciones, incluso hay algunas que son acuáticas. Palustres. Bueno, están las acuáticas que son, pero después hay algunas que son palustres, ¿sí? Que viven en suelos encharcados, ¿sí? Bueno,
pero porque tienen ciertas adaptaciones para eso. Si no, al resto de las plantas, digamos, lo que les ocurre es que en un suelo inundado no andan bien, ¿sí? Se mueren. Si uno se pasa de riego, ¿sí? O si las tenemos en macetas, pues suele ser un problema más frecuente a veces. Si la maceta no está bien armada y no escurre bien el agua, se nos tapa los agujeritos que tiene la maceta, se nos tapa por alguna piedrita que encastró o por el tipo de sustrato que se compacta mucho y eso no drena bien la maceta, ¿sí? La planta se nos termina muriendo. ¿Por qué? Porque queda en un suelo encharcado, ¿sí? Entonces sin oxígeno. Lo vamos a ver hoy al final de la clase, pero la cuestión es que naturalmente en general en los suelos lo que ocurre es que después de que llueva el agua se remueve, ¿sí? Cae por gravedad y entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Con agua que queda retenida, ¿sí? En las partículas del suelo y poros que no quedan con agua, que quedan con aire, ¿sí? Bueno, eso es como el suelo en su mejor estado, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y ahí el agua está muy disponible para las plantas. ¿Qué pasa si no vuelve a llover, ni se riega y van pasando los días? Bueno, lo que va ocurriendo es que se va secando el suelo. ¿Por qué se seca? Por un lado, porque las plantas están absorbiendo el agua esa, ¿sí? Y transpirándola, entonces esa agua va yendo a la atmósfera a través de las plantas, ¿sí? Por transpiración, y otra parte del agua está siendo evaporada, o sea, va hacia la atmósfera directamente desde el suelo hacia la atmósfera, por evaporación directa. Entonces, esas dos cosas que se llaman evapotranspiración, lo que genera es que el suelo se va secando por esa evapotranspiración, ¿sí? Entonces, si no vuelve a llover, un suelo se seca. Van corriendo los días, ¿sí? Y se va secando cada vez más. Bueno, eso, ¿qué va generando? Que cada vez tenemos menos agua en el suelo. Y la poca agua que queda, ¿cómo está? Está muy retenida por las partículas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del potencial mátrico? Que era las fuerzas de adhesión de las moléculas, tenían que ver con las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua con un sólido. ¿Se acuerdan que decíamos, si yo tengo una cucharita y le pongo una gotita de agua y le inclino un poquito, esa gota no cae inmediatamente? ¿Por qué? Porque está retenida por la cuchara, que es una fuente sólida, ¿sí? Es una parte sólida y hay un montón de moléculas. Si yo tengo una gota muy grande de agua y la giro, probablemente caiga al toque. Ahora, si es chiquita, o sea, si la cantidad de agua con respecto al sólido es más chico, ¿sí? O sea, hay mucho sólido con respecto al agua, eso hace que se retenga mucho más. ¿Qué es lo que pasa cuando se seca el suelo? ¿Sí? Empezamos a tener un montón de partículas, poca agua, y entonces esa poca agua queda muy retenida, esas partículas sólidas. ¿Y eso qué genera? Genera que el agua esa que queda retenida, y además otro problema que ocurre es que los hilos acá, hay hilos de agua, ¿sí? Que van juntos, y entonces vieron que el agua las moléculas de agua tienen fuerzas de cohesión que las mantienen juntas. Entonces eso permite que si yo tengo una raíz por acá, el agua que está por acá, si tiene tú un hilo que lo conduce hasta acá, llega. Ahora, si el hilo ese se corta, no llega. Entonces, en un suelo muy seco, los hilos de agua se van cortando. El agua queda retenida en las partículas y entonces yo la raíz que tengo por acá puede absorber capaz el agua que está al ladito de estas partículas, pero no me va a absorber el agua que está por acá. ¿Se entiende? Está muy retenida por el suelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se va secando un suelo, ¿sí? Y eso es lo que hace es que en esta situación la conductividad hidráulica es muy baja, ¿sí? En esta situación la conductividad hidráulica es más alta y acá es muy baja, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo tenemos un gráfico, ¿sí? En donde vemos la conductividad. Fíjense que está medida por
distancia y tiempo, ¿sí? En este caso son centímetros que se mueve por día, ¿no? Lo que calculan. Acá vemos la conductividad hidráulica en función del potencial agua del suelo para distintos tipos de suelo. ¿Cómo se imaginan? Vamos a pensar en como dos suelos opuestos, ¿no? La arena, ¿qué característica tiene la arena? ¿Cómo son las partículas de arena? ¿Más grandes o más chicas que el arcilloso? Muy chiquitas. Profesora, Muy chiquitas. disculpe, ¿sabe que no la... Ah, ahora sí la estoy viendo. No la estaba viendo antes. Ahora sí, Perdón. ¿sí? Todos ven, ¿no? La pantalla. Sí, ahora sí. Las partículas, tenemos dos tipos de suelo en las puntas, digamos, ¿sí? Uno es arena y el otro es la arcilla. Con respecto a las partículas, si uno quiere comparar la arena con la arcilla, ¿quién tiene partículas más grandes, la arena o la arcilla? La arena. La arena. La arena. La arena son partículas muy grandes, ¿sí? Y la arcilla son partículas todas mucho más chicas. Entonces, ¿eso qué genera? Que la arena, al tener partículas grandes, los poros que tiene también quedan grandes, ¿no? Los espacios entre las partículas es mucho más grande. En cambio, la arcilla tiene partículas mucho más chicas y eso hace que los poritos de aire sean mucho más chicas. Entonces, ¿cuál se imaginan que tiene menor conductividad hidráulica? La de arcilla. O sea, La arcilla. La arcilla. O sea, que retiene más el agua, la arcilla que la arena. Sí. Bueno, eso es así, pero no siempre es así. ¿De qué depende eso? Del contenido hídrico. Fíjense una cosa, si uno mide la conductividad hidráulica, cuando el potencial agua es muy bueno, ¿sí? Cuando estamos cerca de potenciales agua cercanos al cero, ¿sí? Este gráfico es medio, estos son valores negativos para allá, ¿sí? Entonces, este es un potencial agua de -1, esto es un potencial agua de -10, ¿sí? La planta ya está remuerta en -10. Entonces, esto es un suelo con un potencial agua de -10 y esto de -1 y esto de -0,01. Entonces, acá hay mucha más agua al principio, ¿sí? De este gráfico, hay mucha más agua acá que acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Este es un potencial agua muy negativo, o sea, hay muy poca agua, ¿sí? Bueno. Cuando hay mucha agua, fíjense, ¿quién tiene más conductividad? El arenoso tiene mucha más conductividad que el arcilloso, ¿sí? Que es lo que decían recién. El arenoso tiene las partículas más grandes y tiene espacios mucho más grandes. Que si eso está lleno de agua, las plantas absorben muy fácil el agua esa, ¿sí? Porque esas partículas grandes, esos espacios grandes de agua, ¿sí? No están tan retenidos por las partículas, ¿sí? Entonces, la conductividad del arenoso es muy buena en esas condiciones cuando está lleno de agua. Y el arcilloso tiene menos conductividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partículas son más chicas y tiene mucha agua, pero todas esas partículas chicas están reteniendo bastante más el agua que en el arenoso, ¿sí? Porque los espacios son más chiquitos. Bueno, ahora, a medida que se va secando el suelo, fíjense, ¿qué es lo que pasa? El arenoso, la conductividad, fíjense, cae abruptamente. ¿Por qué cae abruptamente? Bueno, porque si yo acá tengo partículas grandes y espacios grandes, ¿sí? Yo hoy les decía que uno puede tener uno puede tener uno tiene así todo lleno de agua, ¿sí? Y uno puede pensar que así, si yo tengo la raíz por acá, ¿sí? Yo tengo un hilo acá de agua. Es una porquería esto. Yo tengo un hilo de agua así, ¿no? Y llega acá que está la raicita, ¿sí?
Entonces, el agua que está acá me llega a esta raíz, porque esta raíz está absorbiendo agua y esto es todo un continuo de agua que llega hasta la raíz sin problema. Ahora, si las partículas son grandes, ¿sí? Y esto empieza a secarse, ¿por qué se va a secar? Se va a ir secando, va a ir perdiendo agua porque la planta la está absorbiendo. A medida que va teniendo cada vez menos agua ese suelo, el hilo de agua, ¿sí?, se corta mucho más fácil en un lugar en donde uno tiene un espacio mucho más grande que en un lugar en donde los poritos son más chicos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Yo acá, que tengo poros chicos, ¿sí?, como este espacio es muy finito, ¿sí?, va entregando el agua más despacio, pero siempre va entregando, pero no se queda sin agua tan rápido como se queda cuando yo tengo una cosa más así, más grande, ¿sí? Que yo acá tengo un montón de agua, pero esto la planta lo puede chupar rápidamente, ¿sí? Y cuando empieza a perder agua, se me corta el hilo de agua, ¿se entiende? Entonces, el hilo de agua, ¿sí?, en los poros más grandes, la ruptura de la continuidad del hilo de agua es mucho más frecuente, ¿sí?, cuando se va secando el suelo. Y eso hace que entonces la conductividad del arenoso caiga muy rápido. Y en cambio, el arcilloso es más paulatino la caída. Entonces, ¿qué ocurre? Un suelo arcilloso retiene o conduce mejor el agua cuando el contenido hídrico es menor, ¿sí? Entonces, la conductividad hidráulica siempre disminuye con el contenido hídrico, pero cuánto disminuye depende del tipo de suelo, ¿sí? Entonces, un suelo arcilloso tiene menor conductividad hidráulica cuando tiene, con respecto a un arenoso, cuando hay altos contenidos hídricos, pero cuando el contenido hídrico es bajo, tiene más conductividad el arcilloso que el arenoso. ¿Se entiende? Entonces, depende de la cantidad de agua que tengan, qué tipo de suelo es mejor de algún modo, ¿sí? ¿Estamos? La arena se seca muy rápido, ¿sí? Entonces la arena, en realidad la arena no es un buen suelo, ¿sí?, para tener plantas. ¿Por qué? Por esto, porque se seca muy rápido. Entonces, si yo la riego todo el tiempo, bueno, no hay problema. Pero si no, cuando empieza a evapotranspirarse el agua, se seca rapidísimo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí. Después, son como dos puntas, ¿no? Después uno en realidad tiene un montón de suelos que tienen mezclas de estas cosas. Pero el tamaño de las partículas, ¿sí?, es importante. Bueno. Profe, perdóname, una duda. ¿Y en el suelo arcilloso hay un punto donde ya no entrega agua, por más que la tenga absorción? El arenoso también, sí. Sí. Ah, en realidad ya, cuando uno está más o menos por acá, en menos 1,5, acá las plantas llegan, ahí el suelo, más o menos potencial de agua hay un rango, ¿no?, entre menos 1,5 y menos 3. Las plantas llegan a algo que se llama marchitez, punto de marchitez irreversible, ¿sí? Ya se mueren, ya no pueden absorber agua de ese suelo, ¿sí?, y se mueren. Y no es que no hay nada de agua, algo de agua hay, pero está retenida por las partículas del suelo. Es un punto donde las raíces ya no pueden traccionar agua de ahí. Sí, es por acá, más o menos, ¿sí? Entre menos 1,5, después depende de la especie y de varias cosas, pero hay un rango que está entre menos 1,5 y menos 2, menos 3. Que por debajo de eso, o sea, menos 10, acá es menos 10 ninguna planta vive. ¿Sí? Bueno, las semillas sí, pero no el estado vegetativo ni el reproductivo de una planta, ¿sí? Ok, gracias.
Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿De qué dependía la absorción? ¿Sí? Que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Había factores que eran ambientales, ¿sí? Que tenían que ver con cómo crecían las plantas, ¿sí? Si crecían en sol o en sombra, ¿se acuerdan que eso implicaba que tengan raíces más largas o más cortas, ¿sí? Cuando crecían en sombra en general las raíces eran más chicas. Del tipo del manejo del suelo, ¿sí? Existe algo que se llama piso arado, que es algo que se generó después de muchos años de labranza del suelo, que se fue compactando, ¿sí? Entonces siempre se remueve como la misma porción del suelo, y lo que ocurrió es que abajo de esa porción se compactó tanto la tierra que es como un cemento, es imposible que las raíces puedan penetrar por ese suelo. Y entonces eso deja solo una pequeña porción para que las raíces crezcan, y eso afecta mucho la absorción de las plantas. Y la temperatura del suelo también, ¿sí? ¿Se acuerdan que las temperaturas muy bajas lo que producían era que las raíces, el agua, por un lado el agua con las temperaturas muy bajas, el agua se vuelve más viscosa, ¿sí? Y eso afecta la absorción, y por otro lado las raíces, las membranas de las raíces cambian los lípidos, ¿sí? Y hace que las células sean menos permeables, ¿sí? A la absorción de agua. Entonces todo eso afecta la absorción de agua, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas bajas, ¿no? Bajas por debajo de los 5 grados, ¿sí? Llegando a congelación, ¿sí? El agua se puede congelar incluso. Entonces, temperaturas muy bajas afectan bastante la absorción. Y por otro lado teníamos factores que son endógenos, ¿sí? O anatómicos de la planta, que tiene que ver con el volumen y la arquitectura de las raíces. Eso depende mucho de la especie, ¿sí? Qué tipo de especie estemos, tienen raíces capaz más pivotantes, raíces más cortitas, más ramificadas o menos ramificadas, ¿sí? Y también hay efectos que tienen que ver con la edad, ¿sí? Una misma especie, cuando es una plántula, tiene una raíz chiquita, y cuando es una planta adulta, tiene una raíz mucho más grande. Bueno, ¿eso qué significa? La plántula va a poder absorber agua de los primeros, 10 centímetros del suelo. Y capaz ya la planta adulta tiene 1 metro, 1,5 metros de raíz, entonces puede absorber mucha más agua, ¿sí? Tiene mucha más capacidad de absorción. Entonces, estas son las cuestiones que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Que tenían que ver con la absorción de agua, ¿sí? Y después también habíamos visto cuestiones que tenían que ver con la transpiración, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta formulita? Sí. ¿Sí? La transpiración la podíamos pensar como algo que era como la fuerza motriz, que tiene que ver con ¿qué? Con la diferencia de presión parcial de vapor en la cámara subastomática y en la atmósfera, ¿sí? Y que entonces, si esa diferencia es muy grande, la transpiración es muy grande, ¿sí? Esto es lo que llamábamos de ppb, ¿sí? Entonces, cuando teníamos cerca del mediodía, que va aumentando, digamos, la temperatura, ¿qué es lo que tenemos? La temperatura de la cámara subestomática va aumentando mucho, eso hace que la presión parcial de vapor ahí dentro sea muy alta. Entonces eso hace que aumente mucho el dppb y que la planta transpire más, ¿sí? Por eso transpira más al mediodía. Entonces, esto es la fuerza motriz, esto es lo que nos hace que transpire más la planta, ¿sí? Cuando esto se agranda. Y en la planta existen resistencias, ¿sí? Que se contraponen a esa pérdida de agua, ¿sí? Y hay 2 tipos de resistencia, teníamos la foliar y la resistencia de la capa límite, ¿sí? La resistencia foliar tenía que ver con 2 resistencias, la cuticular y la estomática, ¿sí? La cuticular tiene que ver con las ceras que hay arriba del epidermis, ¿sí? La hoja tiene, la última capa de células de la hoja es lo que llamamos las células del epidermis, ¿sí?
Por arriba de esa epidermis existe una cutícula, ¿sí? Que son depósitos de cera. Hay plantas que tienen cutícula mucho más gruesa y hay plantas que la tienen más finita. Bueno, eso hace que la resistencia cuticular sea mayor o menor, ¿sí? Entonces, y es resistencia, ¿por qué le llamamos resistencia? Porque por esa capita de cutícula es bastante impermeable al agua. Entonces, hay muy pocas moléculas de agua, de vapor de agua, que pueden salir por ahí, ¿sí? Entonces la resistencia es muy grande. Y después tenemos otra resistencia que es la estomática, ¿sí? Que depende, por un lado, de la densidad de estomas, o sea, de cuántos estomas tiene, ¿sí? Y entonces hay especies que tienen muchos más estomas que otras, ¿sí? O hay condiciones ambientales que pueden generar que se desarrollen más estomas, ¿sí? En una cierta situación que en otra. Y entonces, cuanto más estomas tenemos, más transpira la planta, ¿sí? Por un lado, entonces, la cantidad de estomas impacta. ¿Y qué otra cosa con respecto a los estomas impacta? La cantidad de estomas y qué pasa con el estoma. Depende del grado de apertura del polo. ¿Sí? No solo la cantidad, sino después lo que más vamos a ver es que algo que nos cambia durante el día, la densidad de estomas no me cambia durante el día, ¿sí? Yo, si estoy con una planta, esa planta a la mañana va a tener la misma densidad de estomas que al mediodía. Ahora, la apertura de los estomas sí va a cambiar entre la mañana y el mediodía, ¿sí? Entonces, la apertura de los estomas es muy importante. Entonces, la resistencia foliar, hay factores ambientales que me cambian esa resistencia foliar. ¿Y qué es lo que me cambian? Me cambian la apertura del estoma, no me cambian ni los depósitos de cera ni la densidad de estomas, ¿sí? Estas dos características pueden cambiar con el ambiente, pero lleva varios días para que vayan cambiando, ¿sí? Entonces, no es que no hay situaciones ambientales que la cambien, sino que son cambios que capaz pasan en varios días o semanas, ¿sí? Ahora, estos otros factores ambientales que me cambian la resistencia foliar son más inmediatos, ¿sí? Porque actúan sobre la apertura del poro estomático, ¿sí? Y habíamos visto que había 5 factores ambientales que me hacían cambiar la resistencia estomática, ¿sí? Una era la luz, ¿sí? Si no hay luz, los estomas están cerrados. Cuando aparece la luz, se empiezan a abrir, ¿sí? Entonces, al amanecer empiezan a abrirse los estomas, ¿por qué? Por la luz, ¿estamos? Otra cosa más que me hace abrir los estomas tenía que ver con el dióxido, ¿sí? Intercelular, ¿sí? El dióxido que está dentro de las células, adentro de la hoja. ¿Y eso por qué afecta la apertura de los estomas? ¿Alguno se acuerda? Porque depende de la concentración de dióxido que hay, como lo usa para la fotosíntesis, si hay poco dióxido de carbono, va a abrir justamente los poros para captar más, Perfecto. para el intercambio, hacer más intercambio gaseoso. Perfecto. ¿Y si hay mucho de dióxido? Y se van a cerrar. Se van a cerrar, ¿sí? La apertura y el cierre de los estomas, ¿sí? Depende mucho de la fotosíntesis, ¿sí? Los estomas, cuando están abiertos, permiten el intercambio gaseoso, ¿sí? Que ingrese dióxido de carbono. Y eso tiene, en algún punto, una desventaja que es, así como ingresa el dióxido, se pierde agua, ¿sí? Entonces, pero la planta hace como una especie de balance. Bueno, está bien, voy a perder agua, pero voy a estar ganando dióxido que necesito para hacer fotosíntesis. Si en la planta no hay problemas hídricos, ¿sí? Si la planta está en un suelo que está con un buen estado hídrico, ¿sí? No hay problema en abrir los estomas, transpirar, perder agua, ¿sí? Y permitir que ingrese el dióxido. Ahora, eso tiene sentido si la planta está haciendo fotosíntesis. Si la planta no está haciendo mucha fotosíntesis,
y el dióxido de carbono adentro empieza a concentrarse, ¿sí? Porque no se está usando, porque no está haciendo fotosíntesis, eso existe un mecanismo por el cual se dispara el cierre de los estomas. ¿Por qué? Tiene lógica que se dispare el cierre de los estomas, porque no se está consumiendo el dióxido, y entonces ¿para qué voy a abrir los estomas, que pierdo agua, si no voy a necesitar dióxido? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no es que la planta lo razone así, sino que existen mecanismos por los cuales ocurren eso, ¿sí? Mecanismos que en la evolución se fueron adquiriendo, ¿sí? Porque le genera una ventaja, ¿sí? Que cuando la planta está haciendo fotosíntesis, se abren los estomas, pero si no está haciendo fotosíntesis y consumiendo el dióxido, se cierran, ¿sí? Entonces, si la concentración de dióxido es baja, que significa que está haciendo fotosíntesis, se abren los estomas. Cuando la concentración de dióxido es alta, que correlaciona con que no hay mucha fotosíntesis en la planta, ahí se cierran los estomas, ¿sí? ¿Se entiende? Con la luz pasa lo mismo, ¿sí? La fotosíntesis solo ocurre si hay luz. Entonces, también, si no hay luz de noche, ¿para qué va a abrir los estomas si no hay luz y no puede hacer fotosíntesis? Entonces, de noche están cerrados los estomas, ¿sí? Cuando empieza a aparecer la luz y la planta puede empezar a hacer fotosíntesis, bueno, ahí tiene sentido que se dispare la apertura de los estomas para que ingrese el dióxido de carbono y la planta pueda hacer fotosíntesis, ¿sí? Hay plantas CAN que abren los estomas de noche. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero tienen un mecanismo, ¿sí?, de concentración de dióxido distinto, ¿sí? Y es por eso que abren de noche los estomas. Pero después el resto de las plantas, ¿sí?, todas las plantas son así. Abren los estomas de día y los cierran de noche, ¿sí? Después teníamos el DPPB, ¿sí?, que cuando el DPPB era esto, ¿sí? Esto es el DPPB, ¿sí? Esta diferencia. Cuando es muy muy alto, ¿sí?, lo que se ve es que como la planta empieza a transpirar mucho, se dispara también el cierre de los estomas, ¿sí? Si el DPPB empieza a aumentar mucho, también produce el cierre de los estomas. La temperatura tenía como un efecto bifaz, ¿sí? Bajas temperaturas o muy altas temperaturas, ambas situaciones disparan el cierre de los estomas. Y cuando la temperatura es más moderada, ¿sí?, los estomas están abiertos, ¿sí? Y por último, el potencial agua del suelo, habíamos visto que qué pasaba cuando el potencial agua del suelo baja mucho. Y cuando baja, y eso genera que el potencial agua de la hoja sea bajo. ¿Se acuerdan qué ocurría en la hoja cuando empezaba a bajar el potencial agua de la hoja? Se empieza a marchitar. Se cierra el estómago. Se cierra el estómago. ¿Por qué se cerraba? ¿Se acuerdan? Había un potencial, ¿sí?, algo que llamamos umbral de sensibilidad estomática, que era un valor de potencial agua que cuando la hoja llegaba a ese umbral de sensibilidad estomática, se disparaba el cierre de los estomas. ¿Se acuerdan? Eso involucraba una hormona, no sé si alguno recuerda qué hormona. ABA. ABA, muy bien. El ácido abscísico, ¿sí?, que se suele poner ABA. Entonces, cuando la hoja está transpirando, ¿sí?, hoy decíamos, a medida que va transpirando, va perdiendo agua, el potencial agua va bajando. Si llega una situación en donde el potencial agua baja y llega a ese valor umbral, ¿sí?, que muchas veces está en menos 1,5 megapascales, lo que ocurre es que se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? ¿Cómo se dispara ese cierre de los estomas? En realidad lo que se dispara es, empieza a producir ácido abscísico, y el ácido abscísico es el que produce el cierre de los estomas. Entonces, ese umbral de sensibilidad estomática es muy importante. Ese valor, yo le dije, muchas especies es de menos 1,5, pero hay especies, en general las especies más resistentes a la sequía suelen tener valores más bajos, ¿sí?, aguantan hasta menos 2 capaz,
y especies más sensibles capaz tienen un valor de menos 1,2, ¿sí? Ese valor de umbral de sensibilidad estomática es un valor de cada especie, ¿sí? O de cada variedad de planta, pero es un valor que está como fijo en esa planta, ¿sí? Es un umbral en el cual se ve que cuando baja el potencial agua por debajo de ese valor, se dispara el cierre de los estomas y se cierran los estomas, ¿sí? Y la planta... ¿Repetís el valor, profe? Que no lo alcancé a entender. ¿Cómo? El valor ese del umbral, ¿cómo era? ¿Qué número era? A veces uno suele usar el valor menos 1,5, Ajá. pero podría ser... Acá lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Ah, sí. Entonces, uno tenía que en un rango, ¿sí? Cuando si la planta tiene un valor de potencial agua de menos 0,01 o menos 1,4, ¿sí? En ese rango no hay ningún problema. El estoma no se mueve por eso, ¿sí? No le pasa nada al estoma, ¿sí? Se mantienen los estomas abiertos, ¿sí? La hoja va transpirando y eso pasa todos los días. Todos los días amanece, empieza a transpirar, la hoja va perdiendo agua y el potencial agua va bajando, ¿sí? Si no baja mucho, ¿sí? Y ya después del mediodía va recuperando por absorción y qué sé yo, y vuelve a subir, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada con la resistencia estomática en esa situación normal. Ahora, si la hoja se va perdiendo agua por transpiración y va bajando el potencial agua, va bajando y llega a este valor umbral, ahí se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Se cierran los estomas y es el ácido abscísico el que dispara ese cierre, ¿sí? Eso es lo que llamamos, este valor es el que llamamos umbral de sensibilidad estomática, que yo les decía puede variar según la especie, ¿sí? Puede ser mayor o menor. Este es un valor que tiene muchas especies y entonces se suele usar como ejemplo. Entonces, el potencial agua, estábamos en la otra. El potencial agua del suelo, entonces, cuando va bajando, ¿sí? Va generando también que haya cada vez menos potencial agua de la hoja. Y se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? El potencial agua del suelo también lo dispara, pero no quiero confundir. Bueno, la cuestión es, entonces, estos son los factores ambientales, ¿sí? Que me cambian la resistencia estomática. Después había otra resistencia que es la que se llamaba la capa límite, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la capa límite? ¿Tenía que ver con el viento, puede ser? Tiene que ver con el viento, pero tiene que ver en realidad con el movimiento del aire muy Del cerca de aire. la hoja. El viento, ¿sí? En el viento se mueve el aire así como con algo que se llama mezclado turbulento, ¿sí? El aire se mueve así para todos lados. Ahora, cuando uno mira qué es lo que pasa con el aire que va bien superficial, ¿sí? Por arriba de la hojita, lo que se ve es que el movimiento del aire tiene una forma distinta, que es un flujo laminar, que se llama, ¿sí? Que es mucho más lento que ese mezclado turbulento. Esa capita de aire, ¿sí? Si es muy muy lenta, hace que la evaporación del agua sea mucho más lenta, ¿sí? Esa capita de aire lento puede ser más finita o más gruesa. Cuando es muy gruesa, el vapor de agua que está saliendo de la cámara subestomática tiene que atravesar toda esa capa límite antes de llegar a la atmósfera, ¿sí? Afuera, al mezclado turbulento. Entonces, cuando la capa límite es gruesa, ¿sí? Esa resistencia, ¿cómo es? ¿Muy grande o muy chica? Muy grande. Es muy grande, ¿sí?
cuesta mucho, el vapor de agua tiene que atravesar una capa mucho más grande, hay una mayor resistencia a la salida, a la pérdida del vapor de agua. En cambio, cuando es finita, es más chica la resistencia, ¿sí? Se va mucho más rápido el vapor de agua. Bueno, ¿qué factores afectan esa capa límite? Bueno, el factor ambiental principal que afecta esa capa límite tiene que ver con el viento. ¿Por qué? ¿Qué hace el viento? Si hay mucho viento, me lo saca a esa capa límite, ¿sí? Me saca gran parte, entonces la capa límite queda muy finita. En cambio, si el aire está calmo, esa capa límite puede ser mucho más ancha. Entonces, si hay mucho viento, disminuye la capa límite. ¿Qué pasa con la transpiración? Y es mayor. Es mayor, o sea... ¿Cómo es la transpiración? La fórmula de la transpiración es el dppb dividido las resistencias, ¿sí? El viento, ¿qué me hace? Me baja la resistencia de la capa límite, me la hace más chiquita, ¿sí? Entonces, al hacerse esto más chico, esto es más grande. ¿Están de acuerdo? Sí. Estoy en un momento cualquiera y tengo dos plantitas más o menos de la misma especie, ¿no? En un mismo ambiente. Ahora yo a una le pongo un ventiladorcito. El dppb en ambas va a ser el mismo, ¿no? Porque las dos están en el mismo ambiente, ¿no? El mismo sol que les calientan las hojas y yo. Ahora, a la que yo le pongo el ventilador, le estoy sacando esa capa límite, ¿sí? Le estoy haciendo muy finita esa capa límite. Eso me hace que se pierda mucho la resistencia y que entonces se produce mucho más transpiración, ¿sí? Entonces, el viento aumenta mucho la transpiración, pero porque me afecta acá, ¿sí? A la resistencia de la capa límite, ¿sí? En cambio, en un lugar con poco viento, con aire calmo, la capa límite es más gruesa, ¿sí? No hay tantos problemas. Fíjense que en las zonas ventosas, ¿sí? Las plantas, ¿sí? Tienen en general características adaptativas muy parecidas a las plantas que viven en zonas secas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viento aumenta mucho la transpiración de las plantas, ¿sí? Es un factor ambiental bastante complicado a veces para las plantas, ¿sí? Después tenemos factores endógenos, ¿sí? O anatómicos, que son cosas que puede haber en las plantas que también aumentan la resistencia de la capa límite, ¿sí? Que en general son adaptaciones que tienen las plantas que viven en zonas ventosas. Una es tener hojas como más grandes, como para que el flujo laminar sea mayor, ¿sí? La presencia de pelos y tricomas, ¿sí? Si yo tengo una hoja muy lisa, ¿sí? Esa capita de aire pasa como más rápido. Si yo en cambio en la hoja tengo un montón de pelitos y tricomas, eso me hace que el aire se mueva lento por ahí, ¿sí? Entonces eso me aumenta la capa límite. Habíamos visto los estomas deprimidos, que si el estoma viene la epidermis así y después se hunde y el estoma está acá abajo, bueno, la capa límite pasa a ser no solo esta partecita por arriba de la epidermis, sino todo esto también, ¿sí? Toda esta parte deprimida. Entonces, todo esto es lo que tiene que atravesar el vapor de agua hasta llegar a la atmósfera. Entonces, eso también aumenta mucho la resistencia. Y la otra era cuando las hojas se acartuchan, ¿sí? Se doblan así, en donde también se genera adentro un ambiente con un aire mucho más calmo. Entonces eso también aumenta mucho la resistencia de la capa límite. Entonces todas estas características que pueden tener las plantas aumentan mucho esa resistencia de la capa límite, ¿sí? Entonces evitan que transpire tanto la planta, ¿sí? Bueno,
Algo que, un concepto que nosotros no hablamos es que es el que yo lo nombré varias veces, pero como que no lo expliqué mucho, es el de demanda atmosférica, ¿sí? ¿Qué es la demanda atmosférica? La demanda atmosférica es la que influye ¿dónde? Acá, en el DPPB, ¿sí? Cuando hay mucha demanda atmosférica, ¿sí? Eso genera que la presión parcial de vapor sea baja, ¿sí? Y entonces eso genera que esta ecuación sea más grande, ¿sí? ¿Qué cosas afectan la demanda atmosférica? Es bastante complicada, ¿sí? La demanda atmosférica no es un concepto fácil, ¿sí? Porque en realidad depende de un montón de cosas, ¿sí? Hay un montón de modelos que estiman como la demanda atmosférica, pero son modelos que integran un montón de cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la carga de la radiación, ¿sí? De la radiación solar, la velocidad del viento, la temperatura, el contenido de vapor de agua que hay en interacción con la estructura, digamos, del cultivo, ¿sí? Entonces, todo eso genera lo que se llama, lo que se conoce como demanda atmosférica, ¿sí? Que tiene que ver digamos, hay un concepto que es la atmósfera siempre demanda, ¿sí? Siempre hay una demanda atmosférica, ¿sí? Es ilimitada, siempre está pidiendo agua, por decirlo de algún modo, ¿sí? Por eso yo siempre les digo que si una planta tiene el estoma abierto, va a transpirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una demanda atmosférica, ¿sí? Entonces, esa transpiración puede ser mayor o puede ser menor, depende de cómo sea esa demanda. Una situación que hace que la demanda atmosférica sea muy alta, la transpiración va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si hay mucha radiación solar, mucha velocidad del viento, mucha temperatura, ¿sí? Poco contenido de vapor de agua, ¿sí? En la atmósfera, todo eso genera mayor demanda atmosférica, ¿sí? Entonces, la idea es que entiendan que conceptualmente, ¿sí? La atmósfera siempre está pidiendo agua, ¿sí? Si uno calcula cuál es el potencial agua de la atmósfera, ¿sí? Haciendo como una especie de idealización, ¿sí? Usando la fórmula de los gases ideales, ¿sí? Como el vapor de agua en la atmósfera es gaseoso, si uno calcula, nos da un valor más o menos de menos 98 megapascales, ¿sí? Acuérdense que las plantas, habíamos dicho, llegan como mucho a menos 2 una hoja. La atmósfera tiene menos 98, ¿sí? Siempre el agua se va a estar yendo hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, la atmósfera siempre demanda agua, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, la transpiración depende de eso, ¿sí? Si les parece, hacemos un recreíto, ¿sí? Y arrancamos con esto que tiene que ver con la marcha diaria, ¿sí? De absorción y transpiración. Ok. ¿Sí?